Continuamos con Foro Bíblico. Bueno, después de esta pausa seguimos entonces con Foro Bíblico. Creo que todavía tenemos en línea telefónica a Alexis Alfonso. Y después de la explicación que nos han dado, Alexis, tienes derecho a repreguntar o a ampliar tu duda o hacer algún comentario. Creo que ya no está en línea. Muy bien, así las cosas, entonces pasamos a la siguiente pregunta en Foro Bíblico. Foro Bíblico responde. Muy bien, entonces seguimos con la siguiente pregunta. Un oyente desde Río Caribe, Jesús Peña, hizo una pregunta en el Foro Bíblico pasado y nos parece pertinente traerlo a la luz en este momento para su respuesta. Él preguntó: ¿debo rechazar la Biblia Reina Valera y quedarme solamente con la Biblia textual? ¿Cómo puedo yo saber que la Biblia textual es 100% verdadera? Esa fue la pregunta que hizo Jesús Peña en el foro pasado. Muchas gracias, Jesús Peña. Yo me voy a permitir hacer un pequeñísimo paréntesis, si me lo permites, Jorge, para tratar de darle una última respuesta. Ojalá que nos esté escuchando nuestro hermano Alexis desde Juan Griego, me parece que estaba hablando. Juan Griego, Venezuela, perdón. Para decirles que en efecto, tal como el profesor Septién le dijo, que tenía razón en Juan 5:25, le leo cómo quedó la cuarta edición, que la acabo de recibir hace una semana, el texto del Evangelio según Juan. Dice así: de cierto os digo, que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. De manera que se ha cambiado el subjuntivo por el aoristo, y así quedó los que oyeron. De manera que muchas gracias por tu contribución. Yo también les agradezco a nuestros queridos oyentes, hermanos y amigos que tengan preguntas lo suficientemente técnicas que requieran hasta una respuesta escrita, que nos las hagan llegar a través de Buenas Nuevas o cualquiera de las emisoras afiliadas, o directamente a nuestra página web, a nuestro correo personal, que con mucho gusto las recibiremos y las contestaremos, porque hay veces que un exceso de tecnicismos pues puede resultar un poco tedioso para los oyentes que quieren hacer otro tipo de preguntas más que requieren respuestas más concretas y menos detalladas. Entonces, tenemos la pregunta respecto de nuestro hermano Jesús allí, que nos pregunta acerca de la Biblia textual. Mire, la Biblia textual es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo para producir la mejor traducción del mejor texto que existe hoy. Entonces, ¿en qué se diferencia con la Biblia textual? Se diferencia en tres cosas fundamentales. La primera, que está basado en un texto griego depurado, crítico, que está limpio de las imperfecciones del texto griego en las cuales se basó Casiodoro de Reina hace 500 años. ¿Por qué? Bueno, porque hace 500 años no había el material de la arqueología bíblica que había salido, que existe hoy en día. Entonces, en aquel tiempo no había sino eso, el texto de Erasmo de Róterdam, que estaba basado en unos documentos manuscritos que acumulaban 14 siglos de copias manuscritas de los errores que acumulaban, y entonces se basó en eso porque era el único que había. No solamente Casiodoro de Reina para su versión en español, sino Lutero para su versión en alemán, la versión francesa, la versión del rey Jaime en el año 1600, y otras versiones. O sea, las grandes versiones de la Biblia medievales están basadas en el Textus Receptus, pero hoy tenemos
una base crítica superior, más depurada que aquella, bastante más depurada, y entonces nosotros hemos traducido de allí. Ahora, esa es la primera base, diferencia importante, la base textual. La segunda es que hoy en día, 450 años después que Casiodoro tradujo su Biblia, entonces, como él mismo dijo en su amonestación, que los conocimientos que él tenía de los idiomas originales eran limitados, y que esperaba que después de él vinieran otros que hicieran un perfeccionamiento de aquella versión que él hizo. Entonces, como los avances de los estudios bíblicos han sido extraordinarios en este tiempo, porque ha habido pues los recursos de la informática, de la computación y de las comunicaciones, entonces hoy en día estamos en posesión no solo de un texto más depurado, sino también de unos recursos de conocimiento superiores. Esto no es solamente en cuanto a la ciencia de la traducción bíblica, sino también en cuanto a las ciencias matemáticas, de la medicina, de la física, de la química, de todas estas cosas que han avanzado. Entonces nosotros como traductores nos hemos beneficiado de este esfuerzo. Entonces esto yo no puedo decir que tiene más honestidad que el esfuerzo que hizo Casiodoro de Reina, no, pero tampoco tiene menos. Entonces yo creo que es un esfuerzo por presentar una Biblia lo más fiel, lo más fidedigna posible y lo más textual, y de allí que la hemos llamado la Biblia textual, porque expresa simplemente eso, lo que nuestro hermano José Gregorio pues nos explicó, es el esfuerzo por traducir no lo que Dios pudo haber dicho de haberlo escrito en español, sino lo que Él dice en el hebreo, el arameo y el griego. Eso es nuestro propósito. Y lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucha, por así decirlo, limpia conciencia, y Dios verá cuál es el resultado de este esfuerzo que nos dará el Señor en el cielo. Ahora, la tercera parte, que es importantísima también, es que en el momento en que el Señor nos está mandando a hacer este trabajo, que ya posiblemente Él permita que se cumpla medio siglo de trabajo en esta obra, dentro de 10 años, un poquito más, entonces esto nos habrá dado el Señor testimonio de nuestra perseverancia con esto, y el hecho de hacer un texto lo más comprensible posible para el usuario de la Biblia. Y en este sentido usted no tiene que desechar ninguna Biblia, porque ninguna Biblia de versión, de traducción, es perfecta. Entonces usted quédese con esa, tenga usted la versión a mano, la versión textual de la Biblia, cómprese usted un Nuevo Testamento griego interlineal para que vea usted cuáles partes faltan, cuáles partes sobran y cuál ha sido pues la textualidad con que se ha hecho esta obra. Y entonces usted mismo tendrá que juzgar eso. Imagínese si nosotros estamos aquí tratando de informar al público una historia que a nosotros nos han dicho reiteradas veces de que el pueblo en América Latina no está preparado para tales informes, para tales noticias. Nosotros no hemos hecho caso a eso, hemos preparado pacientemente nuestro informe y ahora creemos que ha llegado el tiempo oportuno para darlo a conocer. Y nada mejor que este foro bíblico donde todos podemos participar, todo el mundo puede participar con entera libertad y hacer sus preguntas y obtener sus respuestas
y si no las entiende en el momento indicado, en ese momento puede volverlas a hacer para tenerlas por escrito. Nosotros no nos cansaremos, no cejaremos, porque sabemos que nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Y creemos que la Biblia textual es un libro, una traducción importantísima, importantísima. Hoy yo no sé si ustedes habrán tomado conciencia de lo que nos ha explicado José Antonio Septién acerca de los condicionales. Está bien los condicionales, usted puede decir, bueno, pero al final de cuentas es lo mismo que si Dios, el diablo le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, o ya que eres el Hijo de Dios. Es verdad, pueden ustedes decir eso, aunque no es lo mismo. Pero cuando esas limitaciones del conocimiento del griego se transfieren a la seguridad de la salvación y ponen llenos de condicionales versículos, frases y oraciones donde la intención de Dios no es expresarse en condicionales, sino en términos de conclusión y de seguridad, cuando se cambia el sentido, entonces ya aquí sí nosotros tenemos que levantarnos a decir que eso no está bien. Entonces usted tiene que juzgar, no yo ya he juzgado esto, pero usted tiene que ser la persona que en oración a Dios le pregunte y dentro del sentido común que Dios le ha dado a usted, usted saque su cuenta, usted sabrá qué tiene que hacer, qué determinación tiene que tomar con una palabra que dice la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre, y otra versión que dice la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Una afirma que Jesús es Dios, la otra afirma que Jesús es el Señor. Pero sabemos que el Señor es Dios, pero ¿por qué no lo? Entonces, estas son las preguntas que usted debe considerar, no solamente para conocer mejor la Biblia, sino para ser más feliz. Eso es todo. Y qué honra más al Señor Jesucristo, al cual usted, yo supongo que es creyente en Él. No es lo mismo leer la muerte de Cristo que leer la sangre derramada de Cristo. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo, por ejemplo, mi Biblia, personalmente, mi Biblia, claro que es la Biblia textual. Lógico que es la Biblia textual. Pero a mí me indigna profundamente que haya traductores que cambien esas cuestiones. Por ejemplo, que cambien los hebreos, que cambien la palabra virgen y pongan la palabra jovencita o joven. ¿Por qué? Si está virgen, ¿por qué no ponen virgen? Porque tienen antipatía a la historia del Señor que nació de una virgen. Entonces, estas cosas, pues yo no comparto eso y no las uso y las rechazo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, creo, y esa es la historia que estamos explicando aquí en estos foros bíblicos, la historia de una confabulación contra la palabra de Dios. Pero eso ya lo decía en su amonestación nuestro querido hermano Casiodoro de Reina, a quien nosotros honramos con hechos, porque las primeras Biblias que nosotros publicamos en el Nuevo Testamento, deben recordar ustedes que se llamaban Nuevo Testamento Textual Reina Valera. Entonces, y fuimos obligados a salir de ese nombre, veían que tenían derechos de autor. Entonces, hermano, es el perfecto derecho a una respuesta adicional. Yo te aconsejaría que tengas ambas y las compares, la vayas comparando y te des tiempo al tiempo para después hacer tu elección. Muchas gracias. Tenemos en línea a Carlos Alexis Alfonso, que quería hacer un comentario respecto a lo que se habló antes. Alexis. No, mi querido hermano, no un comentario.
Le agradezco al hermano por lo de el uso proléctico del ahorito. Le prometo que me voy a instruir al respecto porque en verdad no lo conozco. Mi querido hermano Fuchán, es la pregunta que la realidad es la que me crea púlpito, el pálpito, de la posible paradoja cuando cotejamos Juan 5, 25, 29, Mateo 27, 51 al 53, y lo cotejamos con segunda de Timoteo 2, 17 al 18. ¿Cómo resolver esa paradoja? Gracias, mi hermano. Gracias. Dios le continúe bendiciendo. Gracias a ti, hermano Alexis. Yo te voy a rogar, por el beneficio del programa, si por favor me puedes poner un correo. Mi correo es cefulabiblia.org y yo con mucho gusto se lo pasaré para el estudio. Esta semana que viene estaremos estudiando tu petición y te prometemos siempre, si Dios lo permite, que en el próximo foro bíblico, en el foro bíblico 12º, estaremos haciendo pues la mejor de nuestras respuestas, el mejor esfuerzo. Por favor, envíame este correo para abreviar el tiempo para otros hermanos y amigos que tienen interés en participar también. Y este es un tema que lógicamente tú tocas temas difíciles, hermano Alexis. Tú disparas plomo grueso, lo cual me alegra y te felicito porque uno tiene que ser intransigente con la verdad, uno tiene que ser obstinado con la verdad. Y así me gusta y te alabo y te bendigo en este momento por estas participaciones. Muchas gracias. Muy bien, así entonces pasamos a la siguiente pregunta. Foro Bíblico responde. Bueno, y vamos a darle oportunidad a la sala Betel, quien va a preguntar desde Naguanagua, en Valencia, Venezuela. Adelante, hermanos. Buenas tardes a todos, estimados hermanos. Quería preguntarle al hermano José Antonio, ¿cómo interpretar Hebreos 6, 4 al 6, a la luz de la doctrina de la seguridad de salvación, que nosotros compartimos totalmente? Y la segunda para el hermano Enrique Sayago. Hay un fenómeno natural que se denomina microquimerismo, que es el intercambio de células entre madre e hijo por vía placentaria durante la gestación. Y respecto a lo que el hermano explicaba, ¿tendría eso alguna connotación espiritual en el caso de la gestación de Jesús? Gracias. Muchísimas gracias, hermana, por sus preguntas. Y le voy a dar la palabra al hermano Carlos, que es quien está disponible en este momento, y luego a nuestro hermano Enrique. Adelante, hermano. Gracias, José Gregorio. Bueno, lamentablemente nuestro hermano José Antonio Septién se tuvo que retirar, me parece, de la reunión, pero él dejó dicho que por favor le dejaran por escritos todas las dudas que hubiera respecto a problemas textuales, bueno, y a cualquier otro problema. A mí me gustaría, si me permites, hermana, tratar de alguna manera de ayudarte, aunque sea provisionalmente, porque, vamos a ver, tú te referiste a una sección de Hebreos 6, 4 al 6, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez robados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. Perdonen mi tos. Vamos a ver, ¿podría a favor aclararme tu inquietud? ¿Qué parte de esta o a qué se refiere tu pregunta? ¿Cómo está, hermano Fuchán? Dios le bendiga.
¿Cómo interpretar ese verso que pareciera, ¿verdad?, que de algún modo la doctrina de la seguridad de salvación, que creemos totalmente, pero sabemos que hay versos que a veces no son fáciles de interpretar? Entonces, ¿qué significa este verso a la luz de la doctrina de la seguridad? Que pareciera pues alguna duda, o duda no, sino algo, sí, que pareciera una persona que probó la buena palabra, que fue partícipe del Espíritu Santo, que probó el don celestial, que fue iluminado. Entonces, ¿cómo interpretar eso? Si es para esta época, si eso tuvo otra connotación, etcétera. Muchas gracias, hermana. Sí, en torno entonces a la seguridad de la salvación. Bueno, fíjate bien, aquí es un problema exegético, en primer lugar. En segundo lugar, es un problema de identificación del sujeto. Y en tercer lugar, es una cuestión contextual que debemos extender hasta el versículo 9, no solamente hasta el 8, sino hasta el 9. Fíjate que tu pregunta se refiere a 6:4 al 6. Y en verdad que esto es un problema porque los que no entienden la doctrina de la seguridad de la salvación, uno de los principales pasajes es este, y yo reconozco que es un pasaje muy conflictivo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos que identificar, como dije antes, el sujeto, quiénes son los que. Fíjate que dice... En el 4 dice, porque en efecto es imposible que los, este los es muy importante porque te va a decir quiénes son esos y qué hicieron. Entonces, después, esta digamos, apreciación, no sé cómo decirlo, peyorativa, amenazante, se extiende hasta el versículo 8, donde concluye, leo el 7 y el 8, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella, y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada. Entonces, aquí es donde se descansa, en donde concluye, por así decirlo, este segmento amenazador y conflictivo respecto a la seguridad de la salvación del creyente del santo de la iglesia, del que tiene participación en la iglesia de Cristo. El versículo 19, entonces, es revelador porque empieza con un adversativo. Dice, pero. Ahora ¿qué quiere decir este pero? Pero va a adversar todo lo que ha venido diciendo del 6:4 al 6:8. Si tú pones el dedo en el texto, entonces si lo tienes sobre el versículo 9, la primera palabra de ese versículo 9 es un adversativo fuerte, por cierto. Pero, en cuanto a vosotros, oh amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores que tienen salvación, o que llevan en sí mismo salvación, o que llevan en sí mismas la salvación, las cosas mejores. Entonces, para este estudio nos tomaría más o menos un par de horas largo, porque tenemos que hacer, como dije, la identificación del sujeto, los. Después tenemos que hacer el análisis exegético o la exégesis de cada una de estas palabras y compararlas con las palabras similares que usa el apóstol Pablo en relación con los santos de la iglesia. Por ejemplo, aprendemos aquí entonces que una cosa es ser iluminados y otra muy diferente es ser luz en el Señor. No es lo mismo el sol que la tierra o que la luna.
El sol produce su propia luz, las estrellas producen su propia luz, las estrellas son luminarias. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos la luna que recibimos el resplandor del sol, que somos iluminadas por el sol, como la Tierra, como Marte, como los planetas, o de alguna manera somos como el sol, que producimos nuestra propia luz porque tenemos algo dentro de nosotros que proyecta esa luz. Entonces, una de las cosas principales de ver, que yo querría dejarlas aquí, porque este es un estudio de extraordinaria significación para lo que venía hablando José Antonio en este programa, del condicional si es que el Espíritu, si es que sufrimos, si es que somos salvos, estamos llenos de condicionales que hoy hemos aprendido que no están en la Biblia. O sea que Dios no tenía intención de poner condicionales, pero el hombre los ha puesto. Entonces, si nos remitimos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres. ¿A qué padres? ¿A qué padres habló Dios de nuestras familias? Y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos tiempos nos habló por medio del Hijo. ¿A quién nos habló? Obviamente les habló aquí a los hebreos, por eso es que la epístola se llama a los hebreos. Y es así, está bien puesto el título a los hebreos. Sin embargo, una cosa muy diferente es, vamos a tomar la epístola inmediatamente anterior a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y a la primera de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, la iglesia en Dios Padre, y a los colosenses, a los santos y fieles hermanos en el Mesías que están en Colosa, gracia y paz a vosotros. Bueno, una cosa es que la intención doctrinal vaya dirigida a cierto grupo. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo con esta preciosa pregunta que estoy seguro Dios te ha guiado a hacer? Nosotros en Sociedad Bíblica Iberoamericana tenemos un estudio bíblico hecho ya hace más de 20 años que se llama Las Cosas Mejores. Acuérdense, Las Cosas Mejores. Eso se distribuye gratuitamente a todo aquel que lo pida. Entonces ustedes los pueden conseguir en nuestra página web, lo pueden conseguir ustedes en Buenas Nuevas, donde Buenas Nuevas 95.7 FM en Margarita, en la página web. Pueden conseguirlo también en Vive la Estéreo, que es una emisora radial que nos está ayudando con entrevistas a la Biblia textual, a la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Y entonces ustedes pueden conseguir este estudio y podemos hacer un extraordinario debate si, por ejemplo, durante esta semana nos dedicamos a estudiar este pasaje y la próxima semana presentamos las dudas sobre el mismo para beneficio de todos. Entonces, esta es mi propuesta. Bajen ustedes Las Cosas Mejores, que hablan de Hebreos 6, 4 al 9, no al 8, al 9, porque acuérdense que dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores que tienen salvación. Entonces allí van a encontrar una cuestión bastante bien explicada, diría yo,
la exégesis de estas palabras, la identificación del grupo, a quién se refiere y todas estas cosas para beneficio nuestro y para paz nuestra también, porque debemos entender que nosotros no hemos expuesto a la ignominia pública al Hijo de Dios. Nosotros podemos cometer errores y pecados en la carne, pero tenemos que diferenciar esos pecados en la carne, los cuales el Señor sanciona y castiga con enfermedades y muertes y pruebas, ¿cómo no? Pero una cosa muy distinta es ser condenado con el mundo. Una cosa es ser castigado por el Señor y otra cosa muy distinta, castigado porque somos disciplinados por Él, pero otra cosa muy distinta es ser condenado con el mundo. Respecto a la otra pregunta, te agradezco por favor si la puedes repetir. Gracias. Cómo no, hermano, gracias. Vamos, entonces tenemos tarea para esta semana. Se trata de un fenómeno natural que ocurre durante la gestación, que se ha venido estudiando desde mediados del siglo XX y últimamente ha habido mucho material en ese sentido, sobre todo con este tema de los vientres subrogados o de alquiler con las terapias de reproducción asistida, y es el microquimerismo, y que también ocurre, pues, por supuesto, en la relación madre-hijo cuando no hay terapia de reproducción. Pero este microquimerismo es el intercambio celular entre la madre gestante y el hijo en gestación por medio de la placenta, por vía placentaria. Entonces el hermano se refería a la gestación del Señor Jesús, respecto a que no hay ningún tipo de mezcla. Entonces, bueno, esto es un fenómeno natural, un proceso biológico, pero entonces quería traerlo aquí a la inquietud, pues de esta, si abrió una connotación espiritual, hay una inquietud aquí en la sala, si abrió una connotación espiritual respecto a este fenómeno en que ocurre durante la gestación. Bueno, muchas gracias, hermana, por esto. Menos mal que yo tengo a mi hija aquí, que es bioquímico, y entonces me estaba dando una pequeña ilustración, porque la verdad que has tocado un tema realmente específico, ¿no? Yo diría de una subespecialidad es esto. Ella me dice que el microquimerismo es la presencia de un reducido número de células originarias de otro individuo, y que por tanto son diferentes genéticamente a las células del individuo huésped, en este caso sería el hijo, ¿no? Este fenómeno puede estar relacionado con ciertos tipos de enfermedades autoinmunes. Sin embargo, los mecanismos responsables de esa relación no están hoy día suficientemente claros, pero sí están asociadas a enfermedades autoinmunes. Entonces la pregunta es, bueno, esto es una cuestión que tenemos que pensar si eso que tiene que ver con el Señor Jesucristo y que Él produjo su propia sangre, porque Dios, en vez de tomar un óvulo, de engendrar el espermatozoide puesto por Dios en el óvulo de María, simplemente lo engendró in vitro en su mano y colocó el óvulo fecundado en el útero de María. Entonces, esto pues, yo no creo que María adoleciera de ese mal, de una enfermedad autoinmune hace 2000 años, no sé. Yo creo que es bien improbable, ¿no? Yo creo que esto de los males autoinmunes es producto de esta vida y de esta sociedad que nos presenta desde el siglo XX en adelante, ¿no? La contaminación ambiental, la comida envasada, la forma tan artificial de vida que tenemos, todo esto es lo que produce en nosotros esta serie de enfermedades que en el siglo XVIII, XIX, pues, o el mismo inicio del siglo XX no se conocían. Entonces, y mucho menos, obviamente, así, habiendo sido creado por Dios, puesto que el espermatozoide y el óvulo, ambos que crean el cigoto, el óvulo fecundado, proviene directamente de Dios. A eso se refería Enrique,
con la expresión me preparaste cuerpo. Recordemos que el símbolo de Melquisedec está puesto allí precisamente como un símbolo del Señor Jesucristo que dice y este Melquisedec sin padre, sin madre, sin genealogía. Recordemos que Jesús nunca llamó madre a María. Entonces esto es que haya nacido de una virgen, esto es diferente a que él tenga genes de María, genes que sea genéticamente, porque entonces, ¿qué nos quedaría por entonces aceptar? Si aceptamos que tiene genes de María, entonces aceptamos que Jesús era mitad santo y mitad pecador. O tenemos que convalidar la herejía católica romana que afirma que María era sin pecado concebida. No, esto no es posible. Hay un extenso y un interesantísimo, yo diría más que interesante, apasionante estudio sobre esta verdad evangélica y esta verdad bíblica, porque hay pruebas evidentes en la Biblia. Lo que pasa es que están un poco escondidas, pero hay pruebas evidentes en la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios, y punto. Y tenía tanta necesidad de una madre como la que tuvo Adán. Adán no tuvo necesidad de madre. Dios creó a un hombre grande y después creó a otro chiquito. Eso es todo. Y bueno, yo no sé si Enrique quiera complementar esta pregunta, porque en realidad era para él, pero como el microquimerismo es algo un poquito novedoso y tal, por eso me atreví pues a dar esta respuesta. Sin embargo, vamos a dejar que Enrique, si tiene algo que añadir, con mucho gusto, y después volvemos a la repregunta tuya, porque el tema es apasionante y a lo mejor nos ocupa dentro de algunas semanas que se siga tocando esto, porque esto es una verdad gloriosa, y tiene que ver con las últimas traducciones de la Biblia textual en su cuarta edición, el capítulo 2 del Evangelio de Juan, la conversación que tiene con Jesús, allí María con Jesús en las bodas de Caná. Adelante, Enrique. Muchas gracias, hermano. Bueno, realmente yo cuando hice el comentario aclaré que yo no soy médico. Sin embargo, cuando me encontré con esta verdad bíblica, creo que como ha hecho usted también, hermana, lo primero que hice fue investigar, y curiosamente leí también sobre el microquimerismo. Me llamó mucho la atención, porque no se trata solamente de patologías, se trata incluso de un intercambio microcelular en el cual se beneficia más bien la madre por las células madres de la sangre joven del feto, pero yo por eso aclaré cómo lo hace Dios técnicamente hablando. No podemos explicar con la misma capacidad técnica que explicamos, por ejemplo, o que explica José Antonio, la parte lingüística, porque en el tema espiritual, y mire lo que voy a decir en este momento, y en el tema cuántico, no tenemos una respuesta clara. ¿Por qué dije en el tema cuántico? Porque los físicos cuánticos últimamente han estado buscando la partícula de Dios, han estado buscando el inicio o qué hay más allá de su teoría, porque es una teoría del Big Bang, y obviamente para entender un poco el macrocosmos también se han concentrado en el microcosmos. Y sin embargo, cuando llegan a las partículas atómicas o las partículas subatómicas, cuando van más allá de los quarks, llegan incluso a los fotones, llegan en un momento en el cual no encuentran nada, no encuentran ni siquiera vibración, movimiento. Lo único que encuentran es lo que ellos llaman un campo de probabilidades, un campo donde ellos lo llaman lo que puede llegar a ser. Miren qué curioso, ¿no? Qué curioso justamente cuando Yahvé se revela como
más que yo soy el que puede llegar a ser. Y hasta ahí llega el límite de la ciencia o del conocimiento del ser humano. No puede ir más allá. De hecho, pienso yo que tiene que haber alguna explicación, pero que no está al alcance todavía en nuestras mentes, ni siquiera imaginarla, porque de hecho la ciencia actual ni siquiera puede definir lo que es la mente, dónde está la mente, qué es, ocupa un espacio, no lo puede definir. Repito, cuando van al campo ya de las partículas subatómicas, llega a un momento donde no puede ir más allá porque es solamente un campo de probabilidades. Entonces, mi querida hermana, realmente esa respuesta demasiado técnica, así llegar a la ciencia a tener una teoría sobre la respuesta, pienso yo que es un campo que nos falta mucho para llegar a él, y quizás solamente cuando estemos en otras dimensiones espirituales podamos entenderlo. Gracias. Gracias, Muchas hermanos. gracias. Adelante, hermana. Sí, no, te quería preguntar si quedaste satisfecha con los comentarios o querías hacer alguna repregunta, hermana. Adelante. Bueno, para la próxima semana vamos a meditar las respuestas y estoy muy agradecida a los hermanos y que el Señor les siga bendiciendo y usando en este poderoso medio para llevar su palabra y llevarlo lo más claro posible, porque cuando nosotros vemos esas preciosas verdades con más claridad es un motivo de gozo, nos gozamos más en la salvación que el Señor nos ha querido dar por su gracia gratis data. Amén, así mismo es. Bueno, y nosotros te rogamos, amada hermana, que nos sigas acompañando, que nos sigas apoyando en los próximos foros con tus aportes y con tu participación, y también en oración. Entonces vamos a pasar a una nueva pregunta. Foro Bíblico Responde. Y tenemos unas preguntas desde Buenas Nuevas, en la isla de Margarita, Venezuela. Adelante, Buenas Nuevas. Paz de Dios, hermano, les habla John Campuzano. Tengo una inquietud, leyendo en la Biblia textual, desde que la tengo en mis manos, me ha llenado el corazón, y que no sabía cómo plantearla, pero en el transcurso de estos foros que se han hecho, el Señor en esta semana me ha puesto unas cosas en mi corazón, y quisiera plantearlas para encontrar de ustedes una respuesta oportuna a esto. Y es en cuanto al título que se le da al Señor, Mesías. Y quisiera leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 41, hablando de Andrés. Lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón, y le dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. La mujer samaritana también hace esta aclaratoria, cuando le contesta al Señor: sé que viene el Mesías, que es llamado el ungido. Este es un título que se le da al Señor en el Antiguo Testamento como el ungido de Yahvé. Y se nos predice, en las profecías se nos habla de que las naciones se alzarán contra Yahvé y contra su ungido. Y tomando en cuenta que en estos dos versículos que acabo de hacer mención, aparece en griego la palabra Mesías, y en griego también la palabra ungido. La palabra griega que se utiliza para Mesías se lee Masiat, y la de ungido se lee Christos, y cotejándolo, por ejemplo, con Mateo capítulo 1, versículo 1, allí dice que nos habla del ungido, utiliza las mismas palabras en griego. La misma palabra en griego nos habla que Miriam da a luz al Mesías,
que esta traducción la textual, pero en griego es la palabra Christos. Y en las siguientes encabezamientos de cada una de las epístolas, Pablo utiliza la misma palabra Christos en griego para referirse al ungido. Y tomando otra cosa a consideración, que hallamos 3 pasajes en Hechos capítulo 11, verso 26, donde por primera vez se le llama a los seguidores de Jesús cristianos. En el capítulo 26, 28, Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y en primera de Pedro 4, 16, allí el apóstol Pedro nos escribe: el que padece como cristiano. Mi inquietud es la siguiente: si solamente 2 veces que he encontrado yo en las limitaciones que tengo, porque lo único que puedo utilizar, que tengo a mi mano y que puedo descargar por internet, es las láminas del códice sinaítico, y que hoy tengo a la mano la edición número 27 del texto griego, que se usó como base para la traducción de la Biblia textual. Esto es en un interlineal. Me aparece la misma palabra ungido, en griego Christos. Mi inquietud es, y se los hago saber a ustedes, ¿por qué no se hace una transliteración de esta palabra Christos en vez de Mesías a lo largo del Nuevo Testamento? No sé si me entendieron la pregunta. Sí, hermano, sí, perfectamente. Adelante, hermano Carlos. Te la entendimos muy bien, hermano John, que Dios te bendiga. Te la entendimos más bien que lo tomamos como una confirmación del Señor para hacer los cambios que estábamos orando para ver cómo es la voluntad de Dios para que se haga esto, ¿no? Porque cuando tú vas a todos los léxicos y todos los léxicos te dicen que Christos quiere decir ungido o Mesías. Entonces tiene la misma connotación y puede ser utilizado indistintamente. Y esa inquietud que te trajo el Señor, nosotros pues si tú ves la trayectoria de la Biblia textual, nosotros las primeras ediciones teníamos Cristo y después cambiamos a Mesías. Tradujimos pues por Mesías, porque nos parecía que en algunas oportunidades era más pertinente, tratando de acercar la parte, digamos, acercarnos a la parte judía, hasta que en cierto momento José Antonio y creo que todos los que estábamos integrados en el equipo nos dimos cuenta que solamente están registradas 2 veces la palabra Mesías, transliteradas del hebreo al griego, porque eso es una transliteración que se hace tanto en la parte de Juan capítulo 4, en el caso de la samaritana, como cuando Jesús halla a Natanael. Entonces, en ambas partes está transliterada, pero creo, no sé porque José Antonio se acaba de ir, creo que esas son los únicos 2 registros. Y estando pues buscando la guía de Dios, Dios nos hizo sentir así como a ti, bueno, que si están solamente en 2 pasajes, ¿por qué nosotros tenemos que estar cambiándolo? Y volvemos a la misma condición de niños, infantil, que nos hace pues simplemente recapacitar y decir que no hemos actuado en una obediencia exacta y que tenemos que regresar. Y de hecho esto, fíjate tú que lo tomo personalmente como editor de la Biblia textual y no tengo empacho en anunciarlo públicamente, que lo tomo como una confirmación del Señor lo que tú me estás diciendo. Y vamos a reunirnos, las personas, me agrada mucho que esté oyéndolo Enrique Sayago y José Gregorio Hernández,
y vamos a analizar muy de cerca esto, porque probablemente la próxima edición va a salir con la palabra Mesías 2 veces nada más, y la demás va a salir pues Cristos, o también puede ser transliterado o según el entorno. Tenemos plena libertad de traducirlo como ungido. Pero para mí, por ejemplo, la expresión Enea, Jesucristo te sana, es insustituible. Jesús el Mesías te salva. La contracción Jesucristo tiene una fuerza tremenda que debemos volverla a poner en la palabra de Dios. Y esto te agradecemos en el Señor, te agradecemos, John, por esta fuerza que has tenido de venir a hablar y esta sinceridad como niño, y como niño te contesto. Muchas gracias, hermano, que Dios te bendiga. Adelante, John, con tu repregunta. Ok, hermano, gracias al Señor por que revela las cosas no a los sabios, sino a los niños, y saca de lo que Él tiene sus misterios para revelársela a nosotros. Gracias al Señor por eso, y le alabamos a Él por eso. Bueno, tomando la misma palabra ungido, y me voy a ir al antiguo pacto. Esta costumbre de ungir con aceite o de derramar aceite sobre la cabeza de un hombre, eso se hacía con el sumo sacerdote. Puedo poner el ejemplo de Aarón cuando fue consagrado y Moisés le ungió con aceite. También era para los reyes de Israel y otros reyes de otras naciones. Y les puedo poner el ejemplo de Saúl y David, que fueron ungidos por el profeta Samuel. Y también para el profeta. El ejemplo que puedo poner es el de Eliseo, que fue ungido por Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. Bueno, esta palabra, y me quiero hacer referencia a una expresión: no toques al ungido de Dios. Esta expresión muy común hoy por hoy en el mundo denominacional evangélico. No toques al ungido de Dios. Esto teniendo como base las 2 ocasiones que tuvo David para quitarle la vida a Saúl. Acordémonos que cuando David fue ungido para ser rey sobre Israel, Saúl todavía lo era. Y Saúl se sentía desplazado, y Saúl emprendió una persecución mortal hacia David. Y David tuvo 2 ocasiones en las cuales tuvo para quitarle la vida a Saúl, pero no lo hizo. Y en una de ellas la encontramos en la Primera de Samuel, capítulo 2, en el verso 10. Y la otra la tenemos en Primera de Samuel 24, verso 10 al 10, del verso 6 al 10. La primera de ellas fue en la cueva de Engadi, donde David estaba con sus hombres dentro de la cueva, y entró Saúl y se quedó dormido, y David lo que hizo fue cortarle la esquina del manto de Saúl, y no cayó en la provocación de sus hombres cuando le dijeron: quítale la vida, porque Yahvé te lo ha puesto en tu mano. La otra fue cuando en el campamento de Engadi, donde él entró con uno de sus hombres y le quitó la lanza de Saúl y le quitó la vasija de agua, que también tuvo la oportunidad, y él lo que pudo expresar: yo no voy a levantar mi mano contra un ungido de Yahvé. Bueno, esto quisiera que ustedes me respondieran, porque esto lo tienen como base para señalar el respeto que debemos mostrar a los pastores y la obediencia incondicional que debemos brindarles. Si es cierto que el pastor ha sido ungido para el ministerio, este texto bíblico significa que los pastores son literalmente intocables. Esto lo hago como pregunta. Oponernos a ellos o criticarlos
viene a ser un pecado muy grave y someternos a ellos es la única actitud legítima que debemos tener. Y cito Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y 27. Quisiera que me explicaran un poco de esto, o que profundizaran un poco de esto para el bien, para el beneficio de tanto hermano que hay dentro del pueblo del Señor, sufriendo de estas cosas, por favor. Gracias, Juan. Por favor, ¿me puedes repetir la cita de Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y el verso 27. Sí, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Y el 27, aunque en cuanto a vosotros la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Ajá, no, pero yo me refería, John, ¿a dónde está la unción de los pastores? No entiendo. Ok. ¿Quién dijo que hay una unción especial para los pastores? Bueno, es que me refiero a una frase muy común que he escuchado a través de varios años. No toques al ungido de Dios. Que toman como base las dos ocasiones que David tuvo para quitarle la vida a Saúl. Y David dijo, yo no voy... Pero David era un rey de otro tiempo. Espérate un momento, pero ¿quién dice? Porque estoy preocupado. ¿Quién dice que lo usaban para ungir a los pastores? ¿Quién dice? Ya va. ¿Quién lo dice eso? No, ya va, formulo otra vez la pregunta. Lo dicen gente por ahí. La gente por ahí. Yo creí que era Dios que lo estaba diciendo. No, para nada. Pero es que tú también me preocupas, John. Oye, yo dije por un momento es Dios que lo está diciendo. No sé en qué Biblia, pero es Dios que lo está diciendo. Pero resulta que no lo dice en ninguna parte. Gloria a Dios que no lo dice en ninguna parte, ¿verdad? Okay. Ahora fíjate lo que dice, porque tú me pones unos versículos ahí maravillosos de Primera de Juan, donde dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Y eso, ¿quién tiene la unción del Santo? Pues tú, yo, Jorge, Enrique, los que están oyendo allí que han creído en Cristo Jesús, Andrea, ¿quién más quiere tener? ¿Quién ha creído en Cristo Jesús ahí? El que ha creído en Cristo Jesús tiene la unción del Santo. Mira lo que dice Pablo en Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Fíjate cómo no dice de un mismo espíritu, sino un mismo espíritu. Quiere decir que tenemos a la persona del Espíritu Santo en nosotros, no tenemos una porción, no es que Dios agarró un tobito y nos dio a beber de un mismo espíritu, sino que nos dio a beber el tobo entero, ¿entiende? Un mismo espíritu, es la persona gloriosa del Espíritu Santo que tiene cada creyente. Ahora bien, te voy a hablar de las limitaciones de ser ungido en el antiguo pacto. David, en cierto momento de su vida, clamó a Dios y le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo en el antiguo pacto venía sobre los hombres, no venía dentro de los hombres. ¿Por qué no podía venir dentro de los hombres? Porque la redención no había sido hecha, porque el derramamiento de la sangre no había sido realizada, porque la tierra no había bebido la sangre divina de redención. Entonces era imposible que el Espíritu Santo fuera a habitar, porque el perdón de los pecados no se había realizado. Entonces el Espíritu Santo venía sobre,
y quiero ser muy enfático en la preposición sobre, David sobre Elías, sobre Sansón, para cumplir ciertas cuestiones, ciertos propósitos de Dios en la vida del pueblo de Israel, que no tienen nada que ver con la habitación que Dios ha hecho de nosotros como templo del Espíritu Santo. Entonces, el decir a una óyeme bien, John, yo sé que tú lo entiendes, pero que has preguntado para darme una oportunidad de explicar esto, y te agradezco muchísimo y doy gloria a Dios por ello. Óiganme bien todos, que un hijo de Dios acepte que tenga la unción de un profeta del Antiguo Testamento, ¿saben a qué me luce? A un neurocirujano que después de tener una experiencia de 20 años y de estar operando cánceres en cerebros con el rayo láser, entonces diga, ¿y ahora qué usted quiere ser? Yo quiero ser carnicero para desguazar reses. Porque eso sí me gusta, porque eso sí, de cortar las reses y sacarle el solomillo y sacarle todas las costillas y todo eso, eso es lo mío. Entonces, es lo mismo que Einstein hubiera dicho, ¿usted qué quiere ser? Yo quiero ser maestro de escuela primaria. Es lo mismo que uno que dice que ha recibido el perdón de los pecados y dice, sé propicio a mí, pecador. ¿Cómo ser propicio? Dios ya fue propicio. No tiene por qué ser propicio porque ya murió en la cruz por ti. Entonces, esta unción son puros cuentos, John, son puros cuentos para quitar plata, para apuntar con el dedo amenazador, para montarse en el púlpito y empezar a apuntar el dedo amenazador, para pedir ofrendas y diezmos y siembra y más siembra, pero eso sí, siembre aquí, no siembre allí, siembre aquí. Entonces, ¿cómo va a ser? Necesita que la gente crea. Por eso es que es importantísimo Foro Bíblico, para que se aclaren las luces y para que los hermanos en Cristo sepan todos que son ungidos de Dios. El otro día estaba oyendo un hermano nuestro que es un gran cantante, se llama Don Francisco, y él, bueno, lo echan de todas las iglesias porque dice la verdad con sus cánticos, de verdad que sí. Y entonces dice, y ustedes, todos los que están aquí que me vinieron a ver hoy, que están alabando a Dios, todos son ungidos. Dice lo mismo que yo soy ungido, no hay ungidos especiales aquí. Dice, si usted es hijo de Dios, usted es ungido. Y eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Pablo, Pedro, Juan, todos dicen eso. Entonces, no hay nadie especial. En la iglesia del Señor no hay nadie especial. Sí, te voy a decir quién es especial, el menor. El menor sí es especial, porque tú debes considerar a tu hermano como superior a ti mismo. Entonces, ¿por qué se tiene que distinguir a alguien? Entonces, quiere decir, si alguien es ungido, fíjense ustedes, si alguien es ungido, quiere decir que tú no eres ungido. Eso es lo que quiere decir, porque él es diferente a ti, por eso que se monta en el altar. Hay altares que necesitan ya escalera mecánica para subir. Oye, escalera eléctrica necesita usted para subirse a ese altar. Y unos púlpitos, bueno, unos púlpitos que, yo no sé, son inmensos, eso. ¿Y sabe cuál es el origen del púlpito? Pues el origen del púlpito es pagano. Lo usaban los griegos para declamar en sus obras ahí filosóficas y todas esas cuestiones que inventaban. ¿Me comprende? Y que los católicos romanos lo pusieron en un costado, y entonces vino Lutero y lo bajó del costado y lo puso en el medio del asunto. Ahí, y quitó la misa y puso el sermón. Y ya, y eso es lo que nos quedó. Pero, por favor, entonces sacúdanse los hermanos con la palabra de Dios, espavílense los hermanos con la palabra de Dios, porque usted, si ha creído en Cristo, es un ungido, y nadie tiene derecho a decirle que no.
Nadie tiene derecho a decirle que usted no es ungido, si usted es un hijo de Dios. A lo mejor hasta puede tener el espíritu contristado, apagado, por pecados no confesados, tiene problemas, ¿cómo no? Pero ahí está Cristo con los brazos abiertos, para recibirlo, para perdonarlo, para pasarle la mano por encima. ¿Me comprenden? Entonces, estas son verdades bíblicas que, bueno, a mí me conmueve profundamente que la iglesia de Dios esté en semejante cautiverio. Eso parece el cautiverio babilónico, parece que están presos en amenazas y en dedos amenazadores. Adelante, John, con tu repregunta. No, hermano, está bien. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, John, como siempre con esos excelentes aportes, y no puedo dejar de comentar que me hiciste recordar, hace unos cuantos años en una oportunidad llegó invitaron a uno de estos predicadores que son expertos sacándole plática a la gente de los bolsillos, y yo recuerdo que tiró una racia ahí en la iglesia bastante fuerte, y bueno, él antes de comenzar a aplicar esa técnica de sacar dinero, bueno, exactamente a eso que tú dijiste, a eso de que no se atrevan a hablar mal del ungido de Jehová, que por supuesto era él, ¿no? El ungido del Señor. Y nos ponía ejemplos de líderes de otras iglesias que estaban en desgracia porque supuestamente se habían atrevido a hablar mal contra el ungido de Dios, que por supuesto era él. Pues entonces, bueno, ya sabemos cuál es el fin de todas esas cosas. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta entonces. Foro Bíblico Responde. Y tenemos una llamada en vivo, nuestro hermano Luis García, a través de Buenas Nuevas en Isla Margarita, Venezuela. Adelante, hermano Luis. Queremos saber si Luis García nos escucha a través del teléfono. Estoy aquí. Ok, adelante con su Adelante, pregunta. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Bueno, quería hacerle una pregunta al hermano Carlos Puchán, porque yo buscando aquí en la Biblia, consigo casa, y casa es descendencia, edificio, familia, habitación, morada, simiente, templo, y Dios le dio la oportunidad a David para que le construyera casa, pero se la construyó su hijo Salomón, y le construyó el templo. En segunda de Crónica, cuando Salomón oró por la construcción del templo, la gloria de Dios cayó en el templo y todo, y hablaban de la casa, pues la casa de Jehová, el templo de Jehová. Y yo veo el hermano dice, en el foro pasado, una hermanita le preguntó si era necesario que se congregaran en un templo, o si era, porque entonces el hermano no le dio la respuesta adecuada, y eso me inquietó. Entonces, si no nos congregamos, ¿cómo vamos a vivir, a llenarnos nuestro espíritu? Porque congregados los hermanos juntos, así como dice en el Salmo 133, cuán delicioso y hermoso es estar congregados los hermanos juntos, en armonía. O sea, que están congregados en un lugar, en una casa, en un templo de Jehová. Y en Primera de Timoteo también dice 3:15, en Miquea dice 4:2 también. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos ver que la casa de Jehová, y casa de Jehová, casa de alabanza, es puerta del cielo. Y entonces, si no nos congregamos en una casa con un pastor, porque siempre tiene que haber, así como dijo el hermano ahorita, del ungido. El pastor es ungido para predicar la palabra de Dios. Entonces queremos saber, por medio del hermano, por qué el hermano no le dio esa contesta completa a la hermanita que preguntó en el foro pasado,
de que se congregara, porque yo por ejemplo, si a mí me dicen no se congreguen, caramba, yo digo que yo me voy a enfriar, porque en medio de las alabanzas y en medio de las predicaciones hay un enriquecimiento que uno se llena, su espíritu se llena en las congregaciones, pues. Por eso entonces yo quería saber eso, sino por qué el hermano Carlos Buchan, y que Dios me lo bendiga, porque yo sé que él está en una revolución, está haciendo una revolución con esta crítica a la Biblia, porque esto se ha ido revolucionando las cosas. Entonces, y yo no me quejo de eso, porque si él estudió eso para criticar a los que mal hicieron, que no interpretaron bien el hebreo o el griego y no lo pusieron como tenían que haberlo puesto en las escrituras, en la Biblia. Yo, por ejemplo, tengo 4 Biblias Reina Valera, y entonces quisiera preguntar, pues, ¿por qué? Si no nos congregamos en un templo, entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta, hermano. Que Dios me lo bendiga. Amén, Luis. Hermano Luis, te voy a pedir por favor que no cuelgues la llamada. ¿Nos estás escuchando, Luis? ¿Te está oyendo? Hermano ya? Luis, ¿nos escucha? ¿Te oye? Sí, hermano. ¿Y tú me escuchas? ¿Aló? Ajá. Sí, ¿me estás oyendo, hermano Luis? ¿Me escucha? Yo no estoy oyendo aquí. Sí, se oye. Ahora sí. Ok, hermano, te voy a pedir por favor que no tranques la llamada, que te mantengas ahí en línea, para luego de la respuesta del hermano Carlos, si tú quieres hacer una repregunta, si quieres hacer un comentario adicional, puedas hacerlo, ¿viste? Por favor, no vayas a trancar. Ok, muchas gracias, hermano. No, a ti, hermano, para servirte. Adelante, hermano Carlos. Muchas gracias, hermano Luis Escalona. Agradezco profundamente tu respuesta, porque me da oportunidad para hablar. Yo lamento mucho no haberle respondido ampliamente a nuestra hermana en el foro pasado, pero quizás no terminé de entender la pregunta, porque fíjate que el tema de la iglesia en casa me apasiona, porque lo veo como una solución sencilla para estos desmanes que se están haciendo, y tú tienes que estar de acuerdo conmigo en que se están haciendo desmanes. Yo de ninguna manera me refiero al gran conglomerado de pastores, hermanos en la fe, hermanos amados míos que sirven al Señor en el Evangelio. Es posible que una gran mayoría no entiendan que han estado sujetos a doctrinas de los nicolaitas, porque está un poco escondida esa doctrina, es verdad, pero también tienes que reconocer que hoy en día, como nunca antes, hermano Luis García, tienes que reconocer, hermano, que hoy en día el Evangelio está siendo comercializado y ridiculizado. Esto tenemos que estar de acuerdo. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la iglesia en casa. La iglesia en templos es algo que inventó el emperador Constantino en el siglo III. Esto no tiene nada que ver con el templo de Israel, porque en el templo de Israel en Jerusalén, era el sitio que Dios había escogido para que la gente fuera allí, su pueblo fuera a adorarlo. Creo que era una vez por año, tenían que presentar el sacrificio del cordero o los palominos, tenían que presentar la ofrenda vegetal, tenían que llevar los diezmos trienales, en fin, tenían que hacer una serie de servicios de postración, no de adoración exactamente, porque la palabra adoración en realidad no existe en el antiguo pacto. Entonces nosotros llegamos al momento del nuevo pacto, donde viene el Dios hecho carne, Él decide, Dios, hacerse carne en cierto momento del tiempo en la historia, hace casi 2000 años.
Entonces él entra en el espacio, en el tiempo, nace de una mujer virgen, se cría en una forma muy, escondida, allí sin grandes cosas, aparece a los 12 años en el templo, después sigue ayudando, supongo yo, a su padre en el trabajo de construcción, no tanto de carpintería, sino de constructor, porque él era constructor, no carpintero. Entonces, al cumplir los 30 años, un hombre lo ve y le dice, este es el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Y él ya sabía su ministerio. Entonces entra a la edad de 30 años, es bautizado para cumplir toda justicia de ese ministerio, público, y después sale al desierto, es tentado por Satanás, y empieza a hablar de su muerte. Después empieza a pronosticar, a profetizar, como nadie lo hizo, acerca de su propia muerte, detalles de su muerte. Y finalmente, 3 años y medio después, pues él es entregado en manos de los romanos y lo flagelan y lo crucifican. Y muere en la cruz porque se hace maldición en la cruz, porque estaba escrito. En ese ministerio, en ese corto ministerio de 3 años y medio, vemos aquí un registro de extraordinaria significación que quiero compartirlo contigo y con todos los oyentes de Foro Bíblico, que todos lo conocemos, Jesús y la samaritana. En cierto momento de la conversación con la samaritana, cuando Jesús le habla de los maridos que ha tenido, entonces la mujer se queda sumamente asombrada y dice, Señor, estoy viendo de que tú eres profeta. Entonces le empieza a hablar de la parte espiritual, lógicamente, porque ya sabía que era alguien más que un hombre que le estaba pidiendo de beber y le hablaba del agua viva y todo esto. Finalmente capta el asunto la mujer y entonces le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén donde que hay que adorar, donde se debe adorar. Estoy leyendo textualmente en la Biblia textual y dice el versículo 21. Jesús le dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que lo adoren. Entonces, este asunto del templo queda caduco completamente. Tú me mencionabas, hermano querido, que David pues no había hecho el templo, pero Dios se lo había permitido. No, Dios le prohibió a David hacer el templo, porque le dijo, tú eres un hombre que ha derramado mucha sangre, no me construirás el templo. Entonces, cuando construyeron el templo, en realidad, si leemos al profeta Isaías, vemos cómo dice el Señor, ¿dónde está la casa que vosotros me habéis de edificar? El hecho que haya estado la presencia de Dios allí en la inauguración de la casa no quiere decir que la casa no haya sido destruida después. Y obviamente cuando los romanos quemaron el templo y fue destruida toda piedra sobre piedra según el decreto del Dios hecho carne, entonces el templo desapareció. No hubo más templo. No hay más templo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ha hecho su iglesia. Y la iglesia del Señor somos nosotros. Eclesia quiere decir asamblea de los santos llamado fuera de. Entonces, asambleas llamadas fuera de ¿dónde? Del mundo. Entonces, en esta
En esta reunión, donde están 2 o más reunidos en el nombre de Jesús, allí hay una iglesia, allí hay una eclesia. La iglesia es algo totalmente ajeno a la idea del templo. El templo, como dije, empezó 330 años después, 300 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y fue un invento de de Constantino, del emperador Constantino, que se adaptó a las religiones paganas de aquella época, de los sacerdotes de Diana y Cupido y todas esas cuestiones. Entonces dijo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Le dijeron a Constantino. Bueno, es la historia de una mujer que dio a luz un niño. Bueno, está bien, Diana y Cupido lo quitaron las estatuas y pusieron a María y Jesús, que los llamaron la Madonna el Bambino. Esto es una cuestión tan vieja como la historia de Nimrod. Es una copia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, después de la Reforma, no recibimos la fe evangélica original de la iglesia primitiva, sino que la propia palabra Reforma nos presentó lo que Calvino hizo con sus cuestiones de las instituciones de la religión cristiana. Entonces propuso una religión cristiana. Pero la religión cristiana es algo muy opuesto a la fe evangélica o a la fe cristiana. La fe es libertad, la fe es estar libres para adorar a Dios juntos. Claro que tenemos que estar juntos. Yo no digo que no tenemos que estar juntos, pero no debemos estar juntos para que alguien nos domine, para que alguien tenga señorío sobre nosotros. Debemos estar juntos para ministrarnos como hermanos. Vamos a suponer tomemos el ejemplo de un cuerpo, querido hermano. El cuerpo, porque la cabeza está arriba, y en este caso la cabeza es Cristo, de manera que estoy poniendo simplemente el ejemplo como cuerpo humano. No tiene por qué tener en menos al páncreas, y la mano no tiene por qué tener en menos al pie, ni el pie tiene que por qué tener en menos al ojo, o al oído, porque todos los miembros, no hay ninguno que sea inútil. Entonces, como en la Biblia, como en la iglesia actual, sea pequeña o sea grande, yo creo que no se está cumpliendo la Primera de Corintios 14:26, que dice 14:26, entonces, ¿qué hay, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Aquí el apóstol Pablo lo que está hablando es que los hermanos ya tienen un don, ya tienen el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene una manifestación particular. Cada uno tiene. Entonces, cuando asistimos a una congregación o a eso que llamamos iglesia, que no es tal como iglesia, donde hay una persona que lideriza, profetiza, predica, impone las manos, ministra la cena dominical, ministra los bautismos, organiza, administra, todas las cosas las hace, y por el otro lado tenemos una audiencia pasiva, que pueden ser 10, 100 o 1000 personas, sentadas esperando ser entretenidas. Yo no veo que eso sea la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos ministramos mutuamente? ¿Sabes lo que pasa? Que no nos amamos lo suficiente. Porque como no recibimos el beneficio de los dones, del intercambio de dones, entonces no tenemos muchos motivos para amarnos. Y por eso tú puedes preguntar en tu iglesia y puedes salir y preguntar en la de al lado, no para que te contesten, sino para que los santos de la iglesia se contesten a sí mismos.
así como yo estoy hoy hablándoles, exhortándolos y diciéndoles, ¿ustedes creen que estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor de amarnos los unos a los otros de manera tal que demos testimonio al mundo sin hablar? ¿O nos llenamos la boca con las palabras del Evangelio y que somos cristianos y somos evangélicos, y resulta que lo que hacemos habla tan alto que nos deja oír lo que decimos? Entonces, estas cuestiones, pues, tenemos que meditarlas, no estamos dando el fruto. Y yo digo lo siguiente, que en la iglesia primitiva, la casa no era el templo. Esto podemos, no solamente me atrevo a decirlo, sino a demostrarlo. La casa, la iglesia en casa no era ningún templo, era una casa donde acogían a la iglesia del Señor, donde participaban de la cena dominical como una fiesta de amor, donde era algo totalmente improvisado, no dirigido, precisamente no había nadie que dirigiera, solamente dirigía el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Que había ancianos allí? Claro que sí. ¿Que había ancianos para sobrever que todas las cosas se hicieran decentemente y con orden? Sí, pero no para enseñorearse. Fíjate tú, yo les recomiendo ampliamente que ustedes lean en la Biblia textual que le estamos ofreciendo gratuitamente. Tú me dices que tú tienes 4 Reina Valeras, me parece excelente, Luis, que tenga, pero por favor adquiere una Biblia textual gratuita y lean por favor la nota 160 y 161 que habla acerca de los que cuidan de los demás. Esa es la verdadera traducción de hoy día para la palabra obispos, el cuidar de los demás. Tú sabías, por ejemplo, Luis, que en la palabra de Dios no está escrito sujetaos a vuestros pastores, que está escrito dejaos persuadir por quienes os dirigen. No es lo mismo eso. Allí inventaron la palabra pastores e inventaron la palabra sujetaos. Eso no lo dice el texto griego. Entonces dice, si alguno anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo digo que se reúnan, se pueden reunir, pero no hacer del templo una iglesia, sino, y también los pastores, de poner su deseo de enseñorearse, bien sea por motivos económicos o por motivos de personalidad, de ser aceptados, de ser aplaudidos. El pastor más bien debe oler a oveja. Esto es lo que debe estar juntito con las ovejas, no debe estar separado de las ovejas. Entonces no es un ser distante, diferente, que se vista diferente, que ore diferente, que tenga una familia diferente, que tenga un estatus social diferente. Eso no es así. No es así, no es en la Biblia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, oísteis y veis que las naciones se enseñorean de sus gobernados, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor, sea el menor. Y entonces tenemos que lavarnos los pies unos a otros, esto es decir, perdonarnos nuestros pecados unos a otros, mirar al hermano como superior, pero con ejemplos en nuestra vida y no tratar, fíjate las palabras del apóstol Pablo cuando se despide de los ancianos de Éfeso. ¿Cuándo Pablo le había escrito una sola epístola a los pastores? Ninguna, nunca. Siempre se las dirigía a los santos. En los Filipenses dice, a los santos que están en Filipos con los obispos y diáconos. Después vienen los obispos y diáconos de último, claro que sí. Pero ¿por qué tienen que ser los primeros? Si es que en la iglesia del Señor, por ejemplo, te voy a dar una noticia. Esa parte que dice, a nadie llaméis maestros, está mal traducida,
porque lo que dice es, porque no puede ser, porque Dios dio pastores y maestros. Entonces no puede decir a nadie llaméis maestro. Maestro es didáscolo. Entonces, ¿qué dice allá? Dice, a nadie llaméis líder, porque uno es vuestro líder, el Cristo. A nadie llaméis padre. Fíjate cómo se llamaban aquellos, los primeros de la iglesia. Les gustaba que lo llamaran padre. Y otros lo llaman allá padres de la nación tal, y los padres tal, y el Santo Padre allá por Roma, todos les gusta que lo llamen padre, y que los reverencien. Ahí acaba de hacer un comentario John, que le llamen ungidos y todo eso. ¿Ungido de qué, hermano querido? Ungido es porque es hijo de Dios, lo mismo que tu hermano que está al lado, no ungido especial. Eso no existe en la Biblia. Entonces yo me estoy refiriendo exclusivamente al texto bíblico y no creo equivocarme en esto. No hay estructura. En la iglesia cristiana no hay estructura y mucho menos hay liturgia. La liturgia es una invención de los católicos romanos y después de los evangélicos, de los protestantes y la rama de los protestantes que son los evangélicos. Eso es todo, pero es que esa es la verdad, y yo he estado pues en eso inmerso durante 30 y pico de años, pero no pienso estar más. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle caso a la palabra de Dios, y entonces también exhorto y enseño a que estén firmes en la libertad. Fíjate lo que nos dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, lo leo en la Biblia textual porque me gusta mucho la traducción esa. Fíjate tú. Dice, para la libertad nos libertó el Mesías. Fíjate, ¿para qué nos libertó el Mesías? Pues para la libertad. ¿Y que podía haber otra clase de liberación? No, hay una sola, para la libertad. Pero, dice, estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Claro, porque Jesús te liberta para la libertad y viene otro y inmediatamente al día siguiente te esclaviza y te pone yugo y te pone mandamiento y te dice que el brazo amoroso del Jesús que te salvó antes del bautismo se ha convertido en el dedo amenazador y el puño terrible y vengador de Yahvé. Y entonces tú dices, pero ¿en qué lío me he metido aquí? ¿Soy salvo por gracia o soy salvo por obra? ¿O mitad y mitad? Entonces, estas son cosas que deforman el Evangelio, que minan la doctrina y que le meten levadura a las 3 medidas de harina de la mujer, de manera que la fe cristiana se termina convirtiendo en una religión terrible. En una religión terrible, en un yugo tremendo, exigencia de diezmo, exigencia de ofrenda, exigencias pero si eso no está en la Biblia. Pero es que no sabemos que en la Biblia el diezmo no está. Es lo mismo que circuncidarse o que guardar el sábado. Estas cosas pues son obvias. Yo no sé por qué hay tantas personas que conociendo estas verdades siguen aceptándolo. Entonces te doy respetuosamente, si alguna palabra pues ha salido de mi boca que haya sido ofensiva, te pido disculpas, perdón, y tienes oportunidad para las repreguntas. Adelante, Luis García. Aló. Hermano, adelante, Luis. Adelante, te escuchamos, Luis. Bueno, por ejemplo, yo leyendo aquí en Segunda de Crónicas, por ejemplo, si me permiten leerle un versículo bíblico, porque esto se cumple en nuestra iglesia también, porque nosotros tenemos, por ejemplo, hermanos que se congregan de Chile, de Colombia, de muchas partes, hasta tenemos un hermano de Senegal, por ahí de Ghana, que se congrega con nosotros también. Entonces, por ejemplo, leyéndole este versículo, lo tomamos para nosotros como que el Señor
Vamos a leerle el versículo primero y entonces después yo leí. Dice aquí en segunda de Crónicas 6:32, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si vinieres y orares hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo te he edificado. Entonces ahí se cumple en nosotros también, en el templo donde yo me congrego, o en la casa de alabanza, o en la casa del Señor, se cumple esta palabra, porque hay muchos extranjeros que vienen de otros países aquí a la isla de Margarita y se congregan, buscan dónde congregarse, dónde comer un pasto fresco, un pasto suave, un pasto agradable, que es la palabra de Dios, y entonces se congregan con nosotros. Entonces yo le doy gracias, bueno, al hermano, muchas gracias, hermano, y discúlpeme si dije algo que no, pero es que no me cayó bien, y yo dije, concho, voy a hacer una llamada para aclarar esto, porque, concho, por ejemplo, si no nos congregamos, ese amor de Dios que es tan grande y se mueve en los pueblos, en el pueblo de Dios, en el pueblo que ha confesado a Cristo, porque es verdad, por ejemplo, cuando el Señor manda las cartas allá en Apocalipsis, manda a las iglesias que están regadas, y dice a los ángeles que están ahí, son ángeles que dirigen las casas del Señor. Como dijo el hermano, son ungidos, porque un pastor es ungido cuando va a empezar a predicar la palabra, o va a empezar su ministerio de pastor, o como un evangelista, un misionero. Entonces yo digo, concho, si no vamos, no nos vamos a congregar, o por ejemplo yo digo, caramba, yo tuve un tiempo sin congregarme y me estaba enfriando, me estaba llenando de televisión, no lo niego delante de ustedes, se los digo, me estaba llenando de televisión porque no me congregaba, pero hoy un día, gracias al Señor, me congrego y participo en todas las cosas del Señor. Así que muchas gracias, hermano, y que el Señor los bendiga. Amén. Amén, hermano Luis, gracias por tu testimonio. Yo no digo que no hay que congregarse, como Dios me libre de eso. Yo digo que tenemos que congregarnos conforme lo hacía la iglesia primitiva, que será mejor para nosotros. Si logramos ministrarnos unos a otros y reunirnos en las casas y partir el pan con sencillez de corazón, y cantar himnos y cánticos espirituales que el Señor nos dé, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, por ejemplo. Si ustedes leen la sencillez con que está escrito el capítulo 14 de la epístola de Pablo a los Corintios, la primera, de los dones espirituales, cómo se ministran, procurad profetizar, para que todos aprendan y sean exhortados. Esto no habla de mega iglesias, de audiencias pasivas. Nosotros tenemos que crear un ejército, y el ejército no se crea con una audiencia pasiva, se crea con unos hermanos llenos del Espíritu Santo. El Evangelio no es para comerciar, el Evangelio no es para pedir. Esto no es así. La ofrenda tiene que darse en secreto.
tiene que dice, cada primer día de la semana los hermanos pongan aparte según haya sido prosperado por el Señor. Y porque Dios ama al dador alegre. Y entonces usted guárdelo eso según haya sido prosperado, pero si está en una prueba económica, ¿cómo va a dar? Entonces usted pues lo guarda allí y el Espíritu Santo le dirá para qué gastarlo, porque no es solamente cuestión de la ofrenda, sino en qué se da la ofrenda. Ahora son los diáconos, un cuerpo digno, que siguen al Señor en humildad, que no viven del dinero que se les da. Bueno, hermanos, esto, miren, son palabras que están aquí en el apóstol Pablo, no son mías. Hechos 20 dice, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Velad recordando que por 3 años, día y noche, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno, ni la plata, dice, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues Él mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora yo me pregunto, ¿a quién le está diciendo estas palabras el apóstol Pablo? ¿A los santos o a los ancianos? Le está diciendo a todos los ministros eso, no le está diciendo a los santos eso. Mírenlo bien, está en su Biblia, acabo de leer, Hechos 20, desde el 25 al 30, o hasta el 40, hasta el 31. Entonces, allí está en su Biblia, léanlo, ese es el ejemplo. Entonces, ¿por qué tenemos que comercializar con el Evangelio? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón hay que cobrar sueldo? No entiendo. Porque dice, digno es el obrero de su salario, sí es verdad, pero también dice, yo de ninguna cosa de esta he tomado derecho, porque no quiero que nadie quite mi gloria de predicar gratuitamente el Evangelio que recibí gratuitamente. Entonces, esta cuestión, y si de todas maneras tiene que tomar del salario, por favor, que no sea para vivir una vida diferente, una vida tan distinta a la de las ovejas. Los coches último modelo, los pasajes en avión, las carreras universitarias de los hijos, todas estas cosas, pero ¿qué es esto? Yo me pregunto, ¿qué eso es? No, eso es cuestión de, será una comida y un techo, eso es todo. Si acaso, yo les digo sinceramente, hace casi 40 años que sirvo al Señor, y de verdad que ha sido una bendición estas manos. Y no solamente yo, hay muchos hermanos que conozco que le han bastado esas manos, que nunca han tocado, sino más bien han metido la mano en el bolsillo para ver cómo dan. Entonces, esta es una actitud muy sana que nosotros estamos hablando, no queremos echarle piedra a nadie, ni queremos ser detractores, ni alejar a nadie hacia la apostasía, ni hacia las herejías, ni hablar estupideces, como nos dijeron. No, Señor, no queremos, no es nuestra intención esa. Todo lo damos y solamente hablamos la verdad. Si yo no hablo la verdad, si yo no hablo esta palabra, entonces que Dios me corte la lengua. Ya está, listo, eso es todo. Pero la única cuestión que me mueve a mí, a todos los que estamos en el equipo de Foro Bíblico, es hablar la verdad. Ahora, que esta verdad choca contra la estructura, la administración de la iglesia, ese esquema piramidal,
organizacional que hay en la iglesia, de organización y no de organismo, entonces pues, ahora, hermano, tú me dices con lágrimas en tus ojos que tú te volviste a reunir. Está bien, te volviste a reunir porque no sabías dónde reunirte en otra parte, pero esa misma bendición que tú tienes con tus hermanos de allí, la puedes tener y si no tienes problemas, si en tu iglesia no están pasando estas cosas, que tú tienes participación, que tú tienes actividad, que no te cobran nada por ir, gloria a Dios, perfecto, no cambie, está perfecto eso. Si se reúnen en una forma distinta a esa geometría tradicional que uno habla y todos los demás tienen que estar callados, yo insisto sobre la participación activa de cada miembro. La participación activa de cada miembro es volver a la actividad gloriosa de la iglesia primitiva. No se demoren, no demoren en hacerlo. Participen, dejen que el Espíritu Santo los guíe, no se preocupen. Allí hay algunos hermanos que van a poner, o que ya están, que van a ver que todas las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios para edificación de los demás. Y porque Pablo dice, miren, no hablen en lenguas cuando vienen extraños, porque van a decir que están locos, a no ser que haya quien le interprete. Ya tienen ustedes allí eso. ¿Para qué necesitan que alguien les lea eso si ustedes ya lo saben? Ahora, estén sujetos unos a otros en el temor de Dios, ya lo creo, y el que no está sujeto es porque no ha entendido la verdad del Evangelio, porque el hermano que ha nacido de nuevo, lo que anhela es ponerse bajo la umbrela de la autoridad, pero la autoridad de Dios, no la autoridad de los hombres, la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad del Espíritu Santo que guía, pero que no empuja. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ver. Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, pues no estemos todo el día llamando Señor, Señor, y no hagamos lo que Él nos dice, porque estaremos pues diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Entonces, si sabemos lo que tenemos que hacer, pues hagámoslo de una vez. Adelante con mayores preguntas. Bueno, muchísimas gracias, hermano Carlos, y a todos quienes nos han acompañado en esta hermosa 11ª emisión del Foro Bíblico. Ya llegamos al final, y antes de darle el pase a Jorge para la despedida, quería leerles Hebreos 3:15, que dice: en tanto se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Y esta reflexión se la quiero dejar a todos quienes nos escuchen, para que la consideren, cuando escuchen estas cosas que hablamos acá, estas verdades que decimos aquí. No endurezcan sus corazones, sino sean sensibles a lo que estamos diciendo. Y le doy el pase a mi hermano Jorge Tedaldi en la isla de Margarita, Venezuela, desde Buenas Nuevas, para la despedida final. Gracias, José Gregorio, y mi invitación pues es a, como dice en la palabra de Dios, en la epístola de Judas, y siempre lo he dicho casi en todos los foros, a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esa fe una vez dada a los santos fue registrada en la palabra de Dios, y hoy en día esa palabra de Dios está siendo restaurada gracias a que Dios así lo ha permitido, y entonces debemos nosotros contender ardientemente por esa fe, una vez dada a los santos, no por las tradiciones religiosas, no por el costumbrismo que nos ha traído pues el paso de los años, ¿verdad? Y todas las costumbres que se nos han pegado de otras religiones y otros paganismos, sino que contendamos, eso sí, por lo que está en la palabra de Dios. No nos salgamos a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios. Que la tradición, que el tiempo, no. Si está en la Biblia, amén. Si no está en la Biblia, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué seguirlo? Por lo menos no en el sentido
dogmático y que creer que eso es una doctrina. Si no está en la palabra de Dios, no nos pongamos a inventar. Entonces, el modelo bíblico de la congregación, como estaba explicando Carlos, no es precisamente el de una mega iglesia con 5,000 miembros y un pastor. Ese no es el modelo bíblico. Ahora, que si tú tienes una congregación que empezó con 2 miembros, 3 miembros y empezó a crecer y a multiplicarse, bueno, ¿cómo haces para adaptar tú un grupo que llegó a ser de 400, 500 mil personas al modelo bíblico? Bueno, no sé, tendrás que hacer encuentros para que en algún momento se reúnan los 1000, pero la congregación en sí eran grupos pequeños, no eran grupos de 2,000, 3,000, 5,000 personas liderizadas por una sola. Porque si no, no da tiempo de que todos se conozcan, no da tiempo de que todos oren los unos por los otros, no da tiempo de que el pastor conozca los problemas de cada uno y de que tenga cuidado de cada uno. No puede ser. El obispo que dice que tiene cuidado de vosotros, ¿cómo hace para cuidar de 3,000 personas? No puede. Lo único que está es ocupado de su agenda súper complicada. Y tiene que, a veces, alguna ovejita, como se les llama, esperar 3 y 4 semanas para poder ser atendido por el pastor. Bueno, volvamos al modelo bíblico de la Iglesia de Dios. Y le damos en esta noche gracias a nuestro Señor, en el nombre de Jesús, por esta bonita y hermosa jornada en esta 11ª edición o sesión de Foro Bíblico. Quedaron unas cuantas preguntas por responder. Pudiéramos contestarlas después de cerrar el foro. Se queda abierta la sala del FIUS y pudieran responderse allí algunas preguntas, o si no, en los foros posteriores se van haciendo esas preguntas que quedan pendientes, o quizás otros oyentes la hacen y entonces nos resultan contestadas. Le damos gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús por esta hermosa jornada. Les invito luego del cierre del foro bíblico a que activen sus cámaras para vernos nuevamente las caras como siempre lo hacemos, mientras escuchamos una bonita canción margariteña que habla de la Biblia. Que Dios les bendiga y que todos pasen una feliz noche. Y así concluye esta sesión del Foro Bíblico. La cita es para el próximo sábado a la misma hora, cuando estaremos nuevamente en Foro Bíblico. Para conocer las respuestas a tus preguntas que por falta de tiempo no fueron respondidas, visita nuestra página web www.labiblia.org. Foro Bíblico es dirigido y organizado por la Sociedad Bíblica Iberoamericana.